Hola a todos, estoy compartiendo ya la pantalla del tema que vamos a revisar el día de hoy. Como ustedes pueden ver ahí, estamos hablando de un tema relacionado con las infecciones en boca y cuello. Para tal fin, la revisión que se hace aquí lleva como objetivo en que ustedes se empapen de las causas más comunes de los procesos infecciosos que involucran justamente estas áreas. Y voy a empezar con un caso clínico de manera de modelo. Son casos clínicos que no son míos, son buscados de la literatura, pero que ilustren lo que sucede frecuentemente en la práctica clínica. Estamos hablando de una mujer de 45 años que no tiene antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acudió al servicio de cirugía maxilofacial de un hospital universitario, esto no es aquí en México, llamado La Princesa, por la aparición de una tumoración submandibular dolorosa de 10 días de evolución. Esta es la característica clínica destacable: tumoración submandibular dolorosa de 10 días de evolución, acompañada de disfagia leve y un pico febril aislado de 38,7 grados centígrados. En la semana previa ya había recibido atención médica en un consultorio de atención primaria, manejándose con antibiótico, ya ustedes conocen, amoxicilina, y un antiinflamatorio no esteroideo que es el desquetoprofeno, cada 8 horas. No refería a ningún procedimiento médico ni quirúrgico a nivel de cuello, tampoco refería a patología oral o faringoamigdalina, ni viajes al extranjero en el último año. A la exploración física, lo que describen es una tumoración indurada ligeramente fluctuante en la región laterocervical del lado derecho, que está superficial al músculo esternocleidomastoideo. Tiene 4 centímetros de diámetro, está de color rojizo, caliente, es móvil, dolorosa a la palpación y de superficie lisa. Es decir, no tenía realmente datos de malignidad de ningún tipo, y desde luego de presentación aguda era difícil sospechar malignidad. No se observaban otras adenomegalias, tampoco lesiones intraorales, tampoco presentaba obstrucción de vía aérea ni restricción de la movilidad lingual. Igualmente, el estudio otorrinolaringológico, que incluyó una fibrolaringoscopía, tampoco mostró hallazgos de patología. Ante la sospecha de una lesión con presencia de pus, ahí es donde dice abscesificada, se realizó una tomografía cervicofacial que demostró la presencia de una pequeña colección. Esta colección fue drenada bajo anestesia local, obteniendo escaso material purulento, y la muestra se mandó para cultivo. La muestra del pus que obtuvieron lo mandaron para cultivo microbiológico, manteniendo el tratamiento empírico con amoxicilina y ácido clavulánico, el antiinflamatorio, y le dieron citas para seguirla en consultas. Aquí están las imágenes que se refieren, en donde se aprecian justamente, si ustedes observan y comparan los dos lados de la tomografía, pueden ver que del lado derecho se encuentra justamente una zona tumefacta con densidades heterogéneas en su interior, que esto es característico de la presencia de material purulento. Entonces aquí está la descripción de estas lesiones. Dice en A y B, lesión nodular, son estas, con cambios necróticos en su interior, sugestiva de una colección o un conglomerado adenopático abscesificado. No descartan masa de origen neoplásico en estas imágenes. Y en el postquirúrgico se puede ver aquí ya la disminución y la presencia todavía de un pequeño absceso en el posoperatorio, en lo que fue el trayecto del abordaje. En este sentido, esta paciente a la semana acudió a revisión sin presentar esta resolución completa de la infección. Amplían el estudio y hacen una biopsia con aguja gruesa guiada por ultrasonograma, y la muestra se envió para estudio histológico y microbiológico. El resultado que se dio también del microbiológico confirmó la presencia de un estafilococo aureus sensible a cloxacilina, y la biopsia con aguja gruesa sugirió una posible linfadenitis reactiva con necrosis supurativa y o la presencia de absceso en esa región. Por la edad de la paciente y por los resultados imprecisos, Laura le realizan una biopsia abierta del conglomerado adenopático bajo anestesia general, cuyas muestras se volvieron a enviar para estudio histológico y microbiológico,
y en el hecho de extirpación le dejan un drenaje, lo que se conoce como Penrose, por donde estuvo supurando y por el cual se realizaron curaciones cada 2 días con suero, seguramente suero fisiológico, povidona, que es la es el isodine comercialmente que conocemos. Se me fue el nombre técnico completo, pero ese isodine durante una semana, tratada con amoxicilina, ácido clavulánico y lo mismo con el antiinflamatorio. A las 2 semanas ya asintomática, presentando mejoría significativa del cuadro infeccioso que se vio desde la primera tomografía y los resultados de las muestras volvieron a confirmar el diagnóstico de una linfadenitis supurativa por Staphylococcus aureus sensible a las oxacilinas. Sin embargo, ningún otro foco desde el punto de vista del examen otorrinolaringológico que justificara la linfadenitis. Y esa es la imagen que vieron ellos y ustedes pueden ver a simple vista sin ser un conocedor experto anatomopatólogo, está lleno de polimorfo nucleares. Todo lo que se ve como puntilleo color violeta o morado es la presencia de polimorfo nucleares y pues desde luego todo esto habla del proceso inflamatorio y lo describen como alteraciones compatibles con linfadenitis reactiva, con necrosis supurativa y la presencia del absceso, sin encontrar signos de malignidad, que eso es la parte importante de todo este caso y manejado como un proceso infeccioso bacteriano como causal de una linfadenitis. El seguimiento a los 6 meses y a los 12 meses fue satisfactorio, le hicieron controles por ultrasonografía hasta que desapareció la sintomatología y fue dada de alta. Entramos ahora entonces con la descripción de lo que es la linfadenopatía cervical y qué diagnósticos diferenciales, cómo los podemos ir abordando. Hablamos de una reacción inflamatoria del hospedero o del huésped que está desencadenada por un estímulo infeccioso o bien un estímulo que tiene otro origen. El hecho es que cuando el sistema inmune se activa, los folículos linfoides primarios comienzan a proliferar activamente y desarrollar centros germinativos, es decir, comienza a haber una hiperplasia linfoide. El crecimiento, esto hace que crezcan los ganglios y este crecimiento ganglionar se vuelve palpable por este proceso inflamatorio y las cadenas ganglionares submandibulares indican un posible proceso infeccioso de origen dental. Y aquí tenemos un primer dato que puede ayudarnos a pensar en el origen de algún proceso infeccioso según el sitio en donde se estén presentando las adenomegalias. Ya el exceso de proliferación puede producir la hipertrofia ganglionar y dolorosa, que eso se da mucho en los procesos infecciosos, o también llamada linfadenopatía. Y en este sentido, las enfermedades infecciosas lo tienen como una característica común, el crecimiento ganglionar, y hablamos de enfermedades como virus de inmunodeficiencia humana, mononucleosis infecciosa, amigdalitis de cualquier etiología, o bien algunas enfermedades metastásicas consecutivas a tumores de diferentes características en otros órganos también. ¿Cuál es la etiología y la clasificación de las adenopatías cervicales? Aquí en esta imagen, lo que les quiero, por eso la puse primero, para que se den cuenta qué tanta información nos puede dar la cavidad oral. Y ahí la recomendación que yo siempre les hago a todos mis grupos es que nunca dejen de pedirle al paciente que abre la boca. A todos los niños y adultos, independientemente de la edad que tengan, hay que revisarles la boca en todos los aspectos, las arcadas dentales, la lengua, la retrofaringe, las amígdalas, todo lo que es el anillo linfático de Waldeyer, las características del paladar duro, del paladar blando y los carrillos que también son importantes de revisar. Todo se debe revisar para poder tener datos que nos permitan visualizar tamaño de las amígdalas, características de las amígdalas, coloración de las amígdalas, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes, podemos hablar de adenitis aguda bilateral, como que la que se ve en este caso, y que se puede producir por virus respiratorios o bien virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, sarampión, parotiditis, rubiola, herpes 6, parvovirus, entre otros. Faringoamigdalitis por Streptococcus piógenes,
Micoplasma pneumonia, infecciones del cuero cabelludo como algunas tiñas o pediculosis. Y estamos hablando de la adenitis aguda bilateral y lo enfatizo, bilateral. Pero también puede haber adenitis agudas unilaterales. Y en ese sentido, las bacterias que más se han relacionado con esto por frecuencia, Staphylococcus aureus, también el Piógenes puede ser unilateral, a pesar de que por frecuencia es bilateral su comportamiento. El Streptococcus agalactiae, que es el Streptococcus grupo B, algunos anaerobios. Bacterias poco frecuentes como la productora de la pasteurelosis, Pasteurella multocida, que la puede transmitir la mordedura del perro, Francisella tularensis, o que produce la tularemia, Yersinia, enfermedades de Kawasaki, absceso periamigdalino, infección cervical profunda, que también puede llegar a dar este tipo de manifestaciones unilaterales. Cuando hablamos de linfadenopatía cervical, estamos hablando de esta misma reacción inflamatoria del hospedero desencadenada por un estímulo infeccioso o bien de otro tipo, como los que se pueden ver aquí. En este caso son niños con adenitis bacteriana sin aislamiento microbiológico en este caso, o con la presencia de Staphylococcus aureus como agente productor. Aquí se puede notar claramente la tumefacción, la zona tumefacta amplia del cuello, como si estuviera involucrando justamente el piso de la boca, pero parece que no es así porque da la impresión de que la boca está bien cerrada. Entonces, estos son crecimientos que se producen justamente por la presencia de material purulento al interior de esta región, verdaderos abscesos gigantes que se conforman en algunos pacientes. O imágenes como esta que a la simple vista son evidentes y que nos permiten establecer clínicamente o por pura inspección la presencia de esa zona tumefacta en donde la palpación nos da muchos datos para poder establecer sospechas diagnósticas. Cuando hablamos de estas linfadenopatías occipitales o retroauriculares, podemos hablar también de infecciones piógenas en el cuero cabelludo o bien las infecciones de oídos, sobre todo la otitis media. Y ya sabemos que algunas infecciones virales, aunque esta, digamos, no es la ubicación habitual, sino un poquito más cercanas al cuello, más retroauriculares, pero más cercanas al cuello, las que se producen, por ejemplo, en rubiola. Los tratamientos habitualmente en estos tipos de adenopatías, cuando se habla de infecciones piógenas o de otitis, ya sabemos que es una aminopenicilina como la amoxicilina, o bien una cefalosporina de segunda generación. También hay linfadenopatías preauriculares, como el síndrome oculoglandular que ya mencionábamos en algunos casos de clamidias, ¿verdad? O síndrome de Parinot, que es la conjuntivitis granulomatosa, como se ve en el video que les dimos de infecciones oculares. La tularemia producida por Francisella tularensis, en donde los antibióticos que pueden ser útiles son streptomicina, gentamicina o bien clamidias, que en este caso se asocian mucho a esta parte de las infecciones oculares con presencia de linfadenopatía y que son generalmente tratadas con macrólidos o en algunos casos con algunos derivados de las tetraciclinas. Cronológicamente podemos hablar de adenitis también subagudas o crónicas y crónicas. Hablando de la etiología infecciosa, que es la que nos compete, podemos hablar como causas frecuentes de todo esto, vean nuevamente, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, micobacterias atípicas, la enfermedad por arañazo de gato que involucra la Salmonella Genselae, causas poco frecuentes como tuberculosis, toxoplasmosis, causas excepcionales como brucelosis, fiebre botonosa mediterránea, virus de inmunodeficiencia humana, histoplasmosis, actinomicosis. Aquí estamos hablando de la histoplasmosis de algunos hongos. Causas no infecciosas como linfomas, como leucemias, las metástasis de algunos de estos tumores. Y otras causas tampoco infecciosas como el síndrome de Fapa, reacciones a fármacos, sarcoidosis, enfermedades por depósito, histiocytosis, algunas causas postvacunales o bien enfermedades de la colágena, que son parte de los diagnósticos diferenciales en los protocolos diagnósticos. Y vean ustedes las formas
de evidenciarse, pues son dependiendo también de cada paciente y la capacidad de respuesta que tiene el paciente, pero son zonas tumefactas, hiperémicas, rubicundas, por así decirlo, algunas de ellas dolorosas, algunas tienen consistencia renitente, de bordes lisos, la mayor parte de ellas no adheridas a planos profundos. ¿Cuáles serían algunas de las características cuando hablamos de una sospecha? Y en esta diapositiva me adelanté un poquito, pero quise manejarla también. Cuando hablamos de micobacterias, y se recuerden ustedes que hay micobacterias no tuberculosas y micobacterias tuberculosas. De las no tuberculosas o atípicas, vean ustedes, generalmente se presentan en los rangos de edad de 1 a 5 años, en tanto que las tuberculosas se dan en mayores de 5 años. Normalmente no existe el contacto con tuberculosos en micobacterias atípicas y sí lo hay. Y se sabe que, por ejemplo, en niños con tuberculosis se infiere que tuvieron un contacto con un adulto tuberculoso en algún momento de su vida. La frecuencia de micobacterias atípicas es alta, la micobacteria en tuberculosis es menor, la clínica sistémica no la tienen las micobacterias atípicas, pero sí la tuberculosis con fiebre, pérdida de peso, entre otras sintomatologías o signos. Recuerden que es una enfermedad desgastante o emaciante la tuberculosis cuando no se atiende. La radiografía de tórax habitualmente es normal y está frecuentemente alterada en las micobacterias en tuberculosis, no así en las atípicas. Y la prueba de tuberculina es variable por las reacciones cruzadas que dan las micobacterias atípicas, pero cuando hay tuberculosis, generalmente el PPD, como se le llama a la prueba de la tuberculina, es el mayor de 10 a 15 milímetros de induración. Y vean ustedes en las evoluciones que llegan a tener algunas de estas adenitis por micobacterias atípicas, como esta que se ve aquí, aún sin tratamiento, vean ustedes al mes de evolución, eh, al mes 4 de evolución y al mes 12 de evolución que pareciera que tendieran a desaparecer por las funciones que tiene el sistema inmunológico. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de una recaída o de una recidiva en todo esto. Y vean ustedes, también pueden haber datos de fistulización espontáneas en estos casos y pues cómo quedan después de la cicatrización tras una extirpación o exéresis quirúrgica. A eso llevan muchas de estas linfadenopatías. De ahí lo importante de hacer el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, siendo un poquito más observadores. Tal vez veríamos que a lo mejor ni siquiera está completamente higiénicamente completamente bien el oído de esta paciente o de este paciente, y de ahí que pudiéramos inferir que seguramente tiene algún problema de riesgo este tipo de pacientes. En las submandibulares y submentonianas, vean ustedes la zona tumefacta. Es una mala resolución de esta fotografía, pero se pueden observar justamente las reacciones secundarias a infecciones intrabucales que se manifiestan como crecimientos ganglionares y que incluso pueden hacer verdaderos abscesos si no se atienden adecuadamente. Afortunadamente, los tratamientos no son complicados, no son complejos, se pueden manejar adecuadamente con aminopenicilinas o bien con clindamicinas o cefalosporinas de primera o segunda generación, según sea el caso ya individualizado en cada uno de los pacientes. Entonces sabemos que las infecciones odontogénicas son un factor que incide frecuentemente en todo esto, las presencias de caries dentales, todo lo que implica la placa dentobacteriana. Y vean ustedes los microorganismos que habitualmente tiene la biota oral. Aquí se ven los porcentajes de aerobios, por ejemplo, en la hendidura gingival, 46% de aerobios, en tanto que de anaerobios tiene 54%. La placa dental, que tiene un 53% de aerobios y un 47% de anaerobios, y la saliva y la lengua, que en los aerobios tiene alrededor de 66%, de 62%, en tanto que de anaerobios tiene 38%. Entonces se dan cuenta que sí hay que considerar la presencia de anaerobios también cuando se habla de estas infecciones, aunque las frecuencias digamos,
la presencia de estas bacterias pues dependerán mucho también de los aerobios, cocos gram positivos o bacilos gram positivos en su mayor parte en las tres zonas, en tanto que los bacilos gram positivos son tal vez los más frecuentes también en las tres zonas, hablando de los anaerobios. Es conveniente que lean detenidamente estas tablas para que pudieran ir ustedes ubicando por posibilidades qué es lo que tenemos que cubrir cuando tenemos este tipo de infecciones. Vean ustedes, y las infecciones odontogénicas desde las caries dentales, lo que es la pulpitis, es decir, la pulpa del diente, a los abscesos periapicales, como se puede ver el compromiso incluso gingival, vean ustedes ya que se comienza a visualizar, se ve una zona negruzca, una zona completamente inflamada en estas arcadas dentales, en estas piezas dentales básicamente, las infecciones periodontales y las infecciones profundas de los espacios faciales, en donde ya estaríamos hablando de situaciones de mayor riesgo. También las no odontogénicas que involucran la estomatitis, es decir, la inflamación, por así decirlo, de la boca en general. La cialoadenitis, que hablamos de las glándulas, ¿verdad? Salivales, y raramente infecciones supurativas de oído, nasofaringe y senos paranasales que también pueden contribuir a todos estos procesos infecciosos. Cuando hablamos de infecciones también no odontogénicas, ven ustedes, también podemos involucrar las parotiditis supuradas, adenitis cervicales, la tiroides también puede verse comprometida con infecciones purulentas, las infecciones posquirúrgicas, sobre todo de cirugías de cabeza y cuello. Y por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de infecciones, nuestra cobertura deberá ir orientada también hacia estreptococos anaerobios y bacilos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. E incluso en muchos de estos casos de infecciones que tienen contenido purulento, puede ser necesario el desbridar quirúrgicamente todas estas lesiones. Entonces estamos hablando de una microbiología compleja, una microbiología que refleja el comportamiento microbiológico o la microbiota de la cavidad oral, y sabemos que uno de los aspectos importantes en todo eso es el biofilm, la presencia de ese biofilm que se ha adquirido al paso de los años. Involucra la placa dental, la placa supragingival, la placa subgingival, y estas placas son habitualmente ricas en mucinas sialicias de prolina, de estaterina y amilasa, que permiten justamente el crecimiento de todos estos tipos de streptococáceas, como el Streptococcus gordoni, el Streptococcus sangui, el Streptococcus mutans, que es el principal microorganismo participante en las caries dentales, Actinomyces viscosus y Veillonella. En tanto que en la matriz extracelular la presencia de carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos permite que los estreptococos se adhieran a de filamentos de Bacteronema, Matiruchoti y a los actinomices que también se encuentran formando parte de estas biotas. Entonces se habla de aspectos recuerden ustedes que siempre habrá interacciones también entre las diferentes especies de microorganismos. Se habla de competencia de genética, de procesos de señalización diversos, de mutaciones genéticas, de cómo se establecen los procesos de síntesis de péptidoglicanos, que todo esto favorece la alimentación y supervivencia de las comunidades microbianas que están más alejadas de la superficie dentro de la biopelícula. Y esto es lo que impide que los tratamientos funcionen adecuadamente y que se tengan que utilizar diversos procedimientos para tratar de limpiar esta placa dentobacteriana con el apoyo del experto en estomatología. Entonces les decía, las caries dentales involucran fundamentalmente al Streptococcus mutans, en tanto que los gingivitis y periodontitis a bacilos gram negativos anaerobios y microorganismos móviles. La periodontitis juvenil involucra Actinobacillus, Actinomycetes comitans, Capnocitofaga, abscesos periapicales y de espacios faciales o frecuentemente son polimicrobianos, involucrando la presencia de bacteroides, Fusobacterium,
Peptostreptococcus, Actinomyces, otros estreptococos. Y de los bacilos gram negativos y estafilococos que rara vez se implican, salvo en pacientes que son o que tienen enfermedades debilitantes, como por ejemplo los asociados a las infecciones relacionadas con neutropenia y fiebre en pacientes con leucemia y bajo esquemas de quimioterapia que comprometen mucho la cavidad oral, dado desde los inicios de las mucositis hasta el compromiso de la placa dental. Para el diagnóstico, generalmente siempre se los he repetido y siempre se los voy a estar repitiendo. La parte clínica es sumamente importante. Más allá del historial clínico, que ya lo sabemos que tenemos que hacerlo lo más detectivesco y completo posible, el establecimiento de síndromes clínicamente los va a ayudar mucho a tomar o hacer diagnósticos cada vez más correctos. Estamos hablando de un diagnóstico clínico sindromático que aquí sí con radiografías no contrastadas, es decir, simples como la ortopantografía, permiten en este caso al estomatólogo o al médico mismo verificar qué tipo de procesos odontogénicos se están llevando a cabo e incluso si hay afectación ósea, datos de osteomielitis en estas ortopantografías que son prácticamente vistas panorámicas de toda la parte media inferior de la cara. Las imágenes de tomografía y resonancia magnética, desde luego que van a confirmar muchas de las sospechas, así como la extensión del daño, la severidad del daño. Y el ecodoppler permite visualizar cómo está el comportamiento vascular en todas esas zonas. Y desde luego no puede faltar la parte microbiológica, ¿verdad? La búsqueda de los agentes, la demostración de los agentes y aunque sabemos que no es frecuente que lo hagan, la búsqueda de anaerobios es importante en todos estos casos. El tratamiento generalmente va dirigido contra la causa sospechada. Hay agentes que se implican con mayor frecuencia. Tenemos, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, penicilinas resistentes que se pueden manejar con penicilinas resistentes a penicilinasa. Y lo menciono como tal, de acuerdo a como lo vimos en las primeras clases de antibióticos, cuando hablamos de penicilinas resistentes a penicilinasas, hablamos de las oxacilinas. De estas en México, la dicloxacilina. Pero también la penicilina o las cefalosporinas de primera generación pueden ser buenas opciones para cubrir esta biota. Cuando ya se sospechan anaerobios, vean ustedes, la clindamicina es una muy buena opción, o bien la penicilina o la amoxicilina pasa a ser también una buena opción en estos casos. Y en casos de alergia, pues los macrólidos o las lincosamidas, de las lincosamidas, pues es la clindamicina, el prototipo de estos antibióticos. Bien, entonces seguimos adelante, ya las fotografías ya se las había mostrado previamente. En caso de infecciones supuradas, desde luego que va a ser, digamos, en colaboración con el cirujano, el drenaje médico, el drenaje quirúrgico y el tratamiento médico con los antibióticos que hemos venido mencionando. Casi siempre los tratamientos de inicio son empíricos hasta el momento en que podamos contar ya con los resultados de los cultivos, la identificación y el patrón de susceptibilidad a los antimicrobianos. Y desde luego que también empíricamente también se establece si el paciente es previamente sano o tiene una enfermedad debilitante que lo complique o que lo comprometa para decidir si se maneja ambulatoriamente o intrahospitalariamente y también considerar si ha tenido, ¿no?, ya tratamientos previos para decidir la primera opción cuando nos lleguen a nosotros. Entonces, vean ustedes ahí cuadros también del tratamiento antibiótico empírico en infecciones odontogénicas supuradas. Hablamos de pacientes previamente sanos sin tratamiento, es uno de los, digamos, escenarios que se pueden dar. Pacientes previamente sanos que no han tenido tratamiento antibiótico. De elección sería la amoxicilina con ácido clavulánico en casos leves que no requieran hospitalización y cirugía. Y las alternativas pudieran ser ceftriaxona más metronidazol, nada más que aquí sí tendríamos que valorar si puede ser conveniente hospitalizar o también manejarlo con ceftriaxona intramuscular y metronidazol oral. Otra opción es amoxicilina con metronidazol con casos leves que no requieran hospitalización y cirugía, o bien moxifloxacina como lo manejan sobre todo en la población adulta.
En pacientes con enfermedad debilitante de base, y hay una diferencia, ¿verdad?, con los anteriores, o que ya tuvieron tratamiento antibiótico previo, el de la elección ya sería hospitalariamente piperacilina con tazobactam, y las alternativas, por las características ya de este tipo de infecciones y el tipo de pacientes, un carbapenémico o una cefalosporina de cuarta generación más metronidazol o una aminopenicilina con un antibiótico que tenga actividad antiseudomónica. Estas son recomendaciones que incluso se encuentran en su libro de Mandel para que no, digamos, divaguemos mucho en la búsqueda. ¿Cuáles son las indicaciones para derivar urgentemente a un hospital? Si lo estamos viendo en el consultorio, en nuestro consultorio, tenemos que ver cómo está el estado general de estos pacientes. Si está comprometido el estado general, es mejor hospitalizar. Si sospechamos que más allá del proceso agudo con el que nos llega, sospechamos que tenga alguna enfermedad tumoral, también hay que hospitalizar para estudiarlo. Si sospechamos enfermedad de Kawasaki, estos también se tienen que hospitalizar para el manejo con esteroides de la enfermedad de Kawasaki, primero demostrarla y luego tratarla. La sospecha de absceso retro o parafaringio, que esta es una urgencia incluso quirúrgica, si hay disfagia significativa también, si no tolera la vía oral, o que después de que se dieron 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico ambulatorio no responde, pues hay que pensar en hospitalizarlo, fiebre elevada en lactantes o en menores de 3 meses, que son, ya sabemos, poblaciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. ¿Cuáles son las indicaciones de ingreso ya con adenitis cervical aguda? Ya es lo que es la indicación hacia el hospital. La no mejoría después de 48 a 72 horas de tratamiento, los lactantes menores de 3 meses con fiebre elevada que tienen comprometido el estado general, adenopatías de gran tamaño y o fluctuantes que incluso pueden producir, ¿cómo se llama?, obstrucción de la vía aérea, intolerancia al tratamiento oral, malas condiciones generales. Estas dos últimas diapositivas son una forma diferente de hacer la pregunta: ¿cuáles son las indicaciones para derivación urgente o cuáles son las indicaciones de ingreso? Son exactamente las mismas. Indicaciones para estudio anatomopatológico, porque esa también es otra decisión que tendremos que tomar cuando crecen los ganglios. Primero, que tengan clínica sistémica. La localización de un ganglio único supraclavicular, sobre todo del lado derecho, un ganglio único supraclavicular o cervical bajo, también de ipsilateral, son indicaciones de estudio anatomopatológico. O que los ganglios estén duros, que como caucho, o que estén adheridos a planos profundos, la presencia de alteraciones en la radiografía de tórax que sugieren focos a lo mejor de nódulos o de masas tumorales, ausencia de clínica infecciosa, adenopatías mayores de 2,5 centímetros en ausencia de infección o mayores de 1 centímetro en recién nacidos, que esto también es importante. La sospecha de infección por micobacterias para meter a protocolo de estudio, el aumento de tamaño en 2 semanas que no disminuye en 4 a 6 semanas, o bien que no tiene ningún tipo de regresión en 8 a 12 semanas. Estos a veces son los criterios que más frecuentemente se comentan o se encuentran en las consultas, y son indicaciones de estudio anatomopatológico y por lo tanto de hospitalización para poder hacerse la toma de la biopsia. ¿Qué masas se pueden confundir con linfadenopatía cervical? Vean ustedes, tenemos una lista más o menos importante: parotiditis y tumores de parótida, actinomicosis, quistes tiroglosos o quistes branquiales, quistes sebáceos, fibromas o lipomas, hemangiomas o linfangiomas, costillas cervicales, tortícolis muscular congénito, nódulo tiroideo, el bocio, neuroblastomas, rabdomosarcomas, tumores del corpúsculo carotídeo, metástasis de otros tumores, en fin. Vean ustedes que las masas pueden ser de diversos orígenes, malignos o no malignos, pero finalmente esto obliga a que hagamos los estudios en el ámbito intrahospitalario, pero hay que aprender a reconocerlos. Y ya viéndolo desde el punto de vista de los algoritmos, vean ustedes, hablamos de, ante un paciente con adenopatía cervical, verificar si es de presentación aguda, subaguda o crónica. Aquí estamos en la subaguda o crónica, estamos hablando de más de 2 semanas o incluso hasta 3 meses o más. Eh, lo que se refiere en cualquiera de los casos,
y aquí pudo haber sido un solo renglón, pero prefería así por cómo va el diagrama de flujo, la historia clínica, la exploración física en ambos casos. En relación a la forma aguda, podemos verificar la presencia o no de adenopatías indoloras bilaterales de pequeño tamaño, síntomas infecciosos locales. Todo esto es fácilmente reconocible y nos pueden dar justamente la impresión de que sean adenopatías reactivas, ya sea virales o de otro tipo de infección, pero con el tratamiento sintomático. Cuando se trata de la sospecha de una etiología viral como virus Epstein-Barr, como un virus de la gripe o algún otro. Pero cuando tenemos la presencia de adenopatías unilaterales, ya la sospecha puede ser diferente. Normalmente cuando está caliente, hipersensible, con fiebre y eritema, hablamos de una probable infección bacteriana. Entonces vean que sí hay diferencias entre las que son indoloras bilaterales pequeñas, con síntomas infecciosos locales, probablemente virales, y las que son unilaterales, calientes, hipersensibles, con fiebre y eritema, lo más frecuente es que sean de etiología bacteriana, aunque esto no es patognomónico, cabe aclararlo. Y cuando tenemos estas probables adenopatías bacterianas, pues tendremos que ir a hacer pruebas complementarias e iniciar tratamiento empírico que puede involucrar incluso el drenaje. Y en las pruebas complementarias, dependiendo de los hallazgos, pues dar el tratamiento específico. Por el lado de las subagudas o crónicas, pues tendremos que hacer pruebas complementarias que involucren ya también las biometrías hemáticas, pruebas bioquímicas o serológicas y serológicas, radiografías de tórax, la prueba de PPD, que es la tuberculina, así como cultivos y desde luego de estudios de tinciones para buscar el diagnóstico etiológico. Si nosotros tenemos el diagnóstico etiológico, pues damos tratamiento dirigido. Si no lo tenemos y la etiología es desconocida, pues entonces podemos pensar si se trata o no de alguna masa maligna o alguna que no tenga datos de malignidad, y de acuerdo con esto, pues tendremos que irnos a verificar los tiempos en los cuales se están presentando cronológicamente los cambios de estas masas. En ambos casos, por ejemplo, si la masa aumenta en 2 semanas o no disminuye en 4 a 6 semanas o no se normaliza en 8 a 12 semanas, pues habrá que hacer biopsia, ¿sí? Si el resultado es no, entonces seguramente se tratará de una adenopatía reactiva. Entonces, si se dan cuenta, siguiendo las rutas de flujo, se pueden llegar a establecer los criterios para manejo empírico domiciliario, manejo de inicio empírico hospitalario y las rutas para descartar o no etiologías de malignidad tratándose de la búsqueda de otras causas de adenopatía. Entonces volvemos a caer en el hecho de una exploración clínica, una exploración física completa en las adenopatías cervicales, buscando también diagnósticos diferenciales y desde luego valorando también signos de alarma en estos pacientes. Si el diagnóstico pues nos dice que sí es una adenopatía de muy probablemente origen infeccioso, pues damos el tratamiento específico. Si hay signos de alarma, como los que mencionamos relacionados con los tiempos de 2 semanas, de 4 semanas, de 8 semanas, etcétera, pues hay que interconsultar al experto en hemato-oncología para que podamos apoyarnos con ellos para la posibilidad de una biopsia que tendría que hacer el cirujano, ya sea de cuello o el cirujano general, o cirujano pediatra en el caso de los niños, y de acuerdo con esto, dirigir nuestro tratamiento en caso de que haya una situación oncológica. Si no tenemos el diagnóstico en primera instancia, pues tendrá que buscarse otra ruta diagnóstica. Cuando hablamos del tratamiento específico, es decir, ya iniciamos tratamiento empírico o tratamiento específico según lo que encontremos, pero persisten más de 8 semanas, entonces se tendrán que revalorar los ciclos de antibiótico con pruebas complementarias de primer nivel que involucren la ecografía y también pruebas serológicas en las que la serología positiva con disminución del tamaño de la masa pues nos permitirá hacer seguimiento en atención primaria. Muchas ocasiones, por ejemplo, los casos
infección por virus Epstein-Barr que no requieren tratamiento antiviral, generalmente disminuyen y desaparecen con el paso de los días. Y esto ha sucedido en muchos casos. Cuando hay sospecha de infección por micobacterias, entonces estamos hablando de derivar a estos pacientes a los servicios de infectología para su tratamiento adecuado. Y cuando el diagnóstico no está establecido completamente, las adenopatías se encuentran de igual tamaño o incrementaron de tamaño con los datos de alarma, como se mencionan aquí, pues hay que derivarlos para el estudio anatomopatológico y la intervención de los especialistas en hemato-onco para su estudio y complementación diagnóstica. En conclusión, ven ustedes cuántas causas puede haber de linfadenopatía cervical. En esta columna estamos viendo muchas infectológicas. Ven ustedes virus. Acá hablamos de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, sarampión, virus de VIH, varicela zoster, herpes simple, coxsackie, rinovirus, parainfluenza, adenovirus. Tenemos bacterias como estreptococos, estafilococos, anaerobios, difterias, bartonellas, genselaes, Mycobacterium tuberculosis, micobacterias no tuberculosas. Parásitos tenemos también toxoplasmas y vean las no infecciosas, neoplasias como linfomas, leucemias, neuroblastomas. Por eso se habla mucho del diagnóstico diferencial. Autoinmunes, medicamentosas, enfermedades por depósito, misceláneas, que son una buena cantidad de padecimientos a los que se pueden involucrar. Afortunadamente, varios de ellos no son endémicos de nuestro país, por lo tanto, por descarte, no podríamos pensar primero en ellos. Y para concluir esta parte, esta primera parte de este tema, tenemos que establecer esto, un ganglio palpable no es sinónimo de adenomegalia o adenopatía, porque se confunde y cuando hacen la descripción en las historias clínicas dicen adenomegalias porque palparon el ganglio. Recuerden ustedes que se miden por el tamaño y por sus características para ver si es adenopatía o es adenomegalia. Si yo tengo un ganglio palpable en una persona muy delgada, pero el ganglio en cuello es menor de 1 centímetro, no puedo hablar ni de adenomegalia ni de adenopatía. Pero si ese ganglio de 1 centímetro lo encuentro en el pliegue del codo, entonces sí, pudiéramos hablar de una adenomegalia o de una adenopatía dependiendo de las características. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo describimos o cómo mencionamos este tipo de fenómenos, como ganglios palpables o como adenomegalia o como adenopatía. Pasaríamos a otra parte de este tema, que es la angina de Ludwig, es decir, las infecciones del piso de la boca, en donde vamos a hablar también de otro caso clínico, así como de entrada, hablando de un paciente masculino de 52 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial controlada, enfermedad renal crónica en estadio 5, de 6 años de evolución, que ya está en terapia de sustitución renal con hemodiálisis. Inicia su enfermedad con odontalgia, ven ustedes, o sea, dolor dental de incisivos inferiores, disfagia o dinofagia, aumento de volumen en región submandibular, la cual es dolorosa, tiene hipertermia local y el paciente con estos datos acude a su unidad médica de referencia, de ahí dice el Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández, tampoco es de aquí de México, y 24 horas después, dado que está presentando manifestaciones sistémicas con leucocitosis de más de 27,000 leucocitos, neutrofilia de 82% y creatinina de 7,5, deciden ingresarlo al hospital para su, digamos, protocolo diagnóstico terapéutico. A la exploración física lo observan ictérico, las escleras ictéricas, aumento severo del volumen con predominio de región en la región submentoniana y en la región submandibular bilateral. Y tiene una limitante también en la apertura bucal que no la puede abrir más allá de 15 milímetros aproximadamente, es decir, de centímetro y medio es su apertura bucal. En el examen intrabucal prácticamente se está apreciando el edentulismo, es decir, la carencia de piezas dentarias. Dice dentulismo parcial maxilomandibular. Tiene una enfermedad periodontal crónica generalizada con movilidad alta, grado 4 de las piezas 3,1 y 4,1, con presencia de irritantes locales, halitosis, aumento de volumen severo del piso de la boca. Vean ustedes el cuello como se ve en la fotografía y el espacio sublingual bilateral con glosoptosis, es decir, la lengua
se retrae, cae hacia atrás. Entonces, en esta vista frontal se ve ese severo aumento de volumen y un poquito retraída la lengua, no la puede sacar. En conjunto ya con los servicios de infectología y medicina interna, que esto es lo adecuado, se inicia tratamiento empírico con penicilina sódica cristalina, ven ustedes, 4 millones de unidades cada 6 horas por vía intravenosa, pero le añaden Astrionam, que es un monobactámico. Aquí es donde ya no me parece a mí muy docta o muy ortodoxa la combinación, pero bueno, es lo que decidieron en ese hospital. Se indica tomografía en la que se observa imagen isodensa en el espacio parafaringio compatible con aumento de volumen, mostrando disminución de la luz de la vía aérea. Ven ustedes aquí en la parte, en la toma lateral se puede apreciar bien esta disminución de la luz en la región cervical, por lo que se corrobora el diagnóstico clínico y radiológico de angina de Ludwig. A los 10 días de tratamiento, dado que la evolución era tórpida, se reevalúa por infectología e inicia manejo con vancomicina y a partir de la vancomicina hay una mejoría clínica importante. Se estabiliza, digamos, hemodinámicamente las manifestaciones sistémicas, le extirpan o les extraen las piezas dentarias que están con alta movilidad, se hace drenaje quirúrgico de los espacios sublinguales, submandibulares y el submentoniano, con una incisión submentoniana y submandibular bilateral inferior al basal mandibular que permite el acceso, la comunicación para colocar o establecer tres drenajes pasivos con sonda Nelaton. Entonces tuvieron que poner sondas de drenaje, haciéndole 3 lavados diarios de solución salina durante 3 semanas. Ya posteriormente, en su evolución a este drenaje y al recambio de la terapia antibiótica, presenta disminución del volumen, se estabiliza la frecuencia respiratoria, la última hematología, la última biometría revela ya la serie blanca con cifra normal de leucocitos, 8.600 con 78% de neutrófilos. Sigue anémico con hemoglobina de 9,5, hematocrito de 32,7. Sigue con hipercreatininemia, pero acuérdense que es insuficiente renal. Pero ya con esta creatinina y con su terapia de sustitución renal le permiten el alta médica, en donde se pueden apreciar aquí ya en la primera imagen, al año, eh, digamos, al alta médica, cómo se encuentra ya disminuida, ya puede cerrar la boca, ya la puede movilizar y ya al año ya no se observa ninguna evidencia de este proceso inflamatorio como lo tuvo. Lo que sí se aprecia son las malas condiciones físicas de estos pacientes. Entonces, ¿qué cosa es la angina de Lewy? ¿Qué la provoca? ¿Cuáles son sus factores predisponentes y su comportamiento epidemiológico? ¿Cómo se caracteriza clínicamente? ¿Cuál es su diagnóstico y su tratamiento? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en el qué es, hablamos de una celulitis, ven ustedes, potencialmente mortal. Y este potencialmente mortal se dice así porque antes la mayor parte se morían. Actualmente con los recursos antibióticos, que no debemos nosotros desperdiciar, por cierto, y de ahí mi duda de la primera combinación que hicieron con penicilina y monobactam, que yo siento que no debió haber sido y lo podemos discutir en el aula. Pues hay que conocer que esta enfermedad, esta celulitis, afecta el piso de la boca y afecta el cuello. Es una de las infecciones que más afectan la vía aérea, ya que es un avance rápido y silencioso y involucra los tres compartimientos del piso de la boca o del suelo de la boca, que son el espacio sublingual, el compartimiento sublingual, el submentoniano y el submandibular. Etiológicamente, ¿qué es lo que se relaciona con todo esto? Pues vean ustedes, está relacionada en el 70-90% de los casos a infecciones odontogénicas o periodontales. Ya casos posteriores a fracturas mandibulares abiertas, es decir, expuestas, laceraciones del piso de la boca, la presencia de cuerpos extraños para quienes gustan de los piercings en malas condiciones. Recuerden que la boca es una zona muy colonizada, con mucha biota, y los piercings se vuelven un factor de riesgo, son cuerpos extraños. Infecciones orales secundarias, linfadenitis y cialodenitis submaxilar. Normalmente es severa y se ha relacionado también a las infecciones de la segunda y tercera molar, en la que el pus invade gravemente la cara, el cuello y las vías respiratorias y pulmones.
Aquí recuerden ustedes que las infecciones odontogénicas o periodontales están relacionadas con la placa, ¿sí? Y con la biota de la cavidad oral que ya vimos hace unos momentos. En etapas tardías puede producir paro cardiorrespiratorio cuando no se atiende, puede hacer eventos de sepsis y cuando la etiología no es infecciosa, entonces se le puede denominar pseudoangina de Ludwig y habrá que ver a dónde se tiene que derivar más allá del estomatólogo con el experto en cabeza y cuello o con cirugía maxilofacial para que valoren y traten de resolver el problema. ¿Cuáles son los factores que pueden estar influyendo en estas casuísticas? Vean ustedes, es más frecuente en menores, aunque no exclusivo en menores de edad, y de hecho el caso que les presenté es adulto. Existen condiciones que hacen que también los adultos la presenten, como es el uso de inmunosupresores, las enfermedades inmunitarias, los sujetos de trasplante, en el caso que les presenté era un paciente nefrópata. Es rara y poco frecuente y muchas veces su diagnóstico es tardío, por lo que el tratamiento generalmente también es tardío, pocas veces oportuno, lo que favorece el desarrollo de complicaciones tempranas potencialmente mortales, en especial en la vía aérea. Aunque la mortalidad, les decía, se ha reducido del 50 a casi el 0% en la actualidad con los tratamientos que tenemos, de aquí la sagacidad clínica que deben tener todos ustedes y que yo estoy seguro que la lograrán cuando aprendan a explorar boca cada que vayan a su práctica clínica. Como factores predisponentes ven ustedes diabetes mellitus, cáncer oral, caries dentales, alcoholismo, desnutrición, inmunocompromiso, entre otras. ¿Cuáles son las características clínicas? Vean ustedes. Primero, se puede apreciar seriamente o clínicamente la induración sin fluctuación ni dolor inicial. En este caso involucra los tejidos situados debajo de la lengua que la desplazan hacia arriba y hacia atrás. Eso es lo que se llama la glosoptosis, ¿sí? La movilidad mandibular, la deglución y el habla se vuelven difíciles. Hay grave afectación del estado general con fiebre de grado alto hasta 39 grados centígrados. A través de la comunicación con los espacios pterigomandibular y perifaringeos, la infección puede propagarse a territorios vecinos cervicales e incluso a mediastino. Y aquí este es un capítulo que veremos más adelante, que es las causas de mediastinitis. ¿Sí? Y eso básicamente porque anatómicamente pueden comunicarse desde el cuello. El diagnóstico, ya lo comentamos, historia clínica completa, interrogatorio dirigido o bien indirecto si no hay posibilidades de que el paciente responda, la exploración física con revisión detallada de cara y cuello, laboratorio clínico y microbiológico, la imagenología también forma parte importante de todo lo que son los protocolos diagnósticos de estos pacientes. El tratamiento, vean ustedes, el manejo inicial, varios aspectos importantes en este sentido. Uno es las medidas generales respecto a la verificar la permeabilidad de la vía aérea o bien valorar la admisión a la unidad de cuidados intensivos cuando está realmente obstruida la vía aérea y se requiere una vía aérea complementaria, ¿verdad? Medidas específicas como la administración temprana de antibióticos y cirugía van de la mano, pues prácticamente simultáneo a esto. Lo mismo que el manejo de líquidos, sobre todo en ancianos. Eh, Analgesia es importante, ya que la irritabilidad, el llanto, las muecas influyen en la obstrucción de la vía aérea. Y un soporte nutricional, ya que si está afectando la ingesta oral, pues habrá que dar algún nutrimento complementario por la hipercatabolia que se está produciendo. Dado que la mayor parte son de etiología mixta, vean ustedes, se recomienda combinar altas dosis de penicilina. Ya habíamos comentado en clases previas la importancia del uso del metronidazol o la clindamicina en el caso de la sospecha de anaerobios, que esto es alto. De ahí que vuelvo a cuestionar el esquema inicial, porque son dos betalactámicos, penicilina y el monobactámico, ¿verdad? Que siento el Astreonam que se le dio que probablemente hayan tenido algún tipo de antagonismo competitivo, por así decirlo. Pasamos a otro tema con un caso clínico, que sería el tercer caso que les expongo aquí, y más bien van a ser dos casos. Este es un adulto masculino de 45 años de edad que no tiene antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Aparentemente inicia un año antes con cuadros repetitivos de la faringoamigdalitis.
que fue tratado con analgésicos, con antiinflamatorios, antibióticos de amplio espectro, tuvo mejorías parciales, pero por la misma fecha notó discreto aumento de volumen en la cara lateral derecha del cuello, como la que se ve aquí, en la región también submandibular, tratado con antibióticos y antiinflamatorios sin mejoría de esa sintomatología. Y vean ustedes que la característica es diferente en relación a esta masa comparada con las otras que les puse agudas, que con el aspecto rojizo, doloroso, caliente. Esta se ve de características diferentes. 2 meses antes de su intervención quirúrgica, notó que la tumoración creció hasta medir aproximadamente 2 centímetros de diámetro, por lo que va con el cirujano general. A la exploración física lo encuentran con mucosa oral bien hidratada, de coloración normal, en cuello el aumento de volumen de cara lateral derecha del cuello, región submandibular, con tumoración única de consistencia dura, poco móvil y doloroso de 2 centímetros de diámetro. Vean cómo empiezan a cambiar las características de los ganglios en cuanto a consistencia, movilidad, sensibilidad. Respiratorio, sin aparentes datos de compromiso, cardiovascular tampoco tenía compromiso, el abdomen tampoco tenía datos de compromiso, los signos vitales dentro de parámetros normales y los exámenes de laboratorio también dentro de la normalidad. Todo eso implicaba que pues la sospecha para el clínico no lo pensara en malignidad en ese momento. Se solicita toma de biopsia reportando tuberculosis ganglionar. Aquí ya no lo quise yo cuestionar o elaborar el caso a manera de irlos cuestionando a ustedes, dado que esta es una videograbación, pero normalmente se hace una buena escoleta buscando causas de crecimientos de ganglionares de este tipo. En este caso se hace la biopsia. La biopsia tiene como resultado tuberculosis ganglionar de nódulo linfático de cuello, programándolo para su extirpación quirúrgica. Ya la pieza quirúrgica, una vez extraída, se manda a patología y el patólogo confirma el diagnóstico, evoluciona satisfactoriamente y es egresado con cita al infectólogo para tratamiento definitivo antifímico. Y aquí pues se pueden de alguna forma visualizar las características anatomopatológicas, la inflamación granulomatosa con las células epitelioides, linfocitos, fibroblastos, células gigantes secundarias a tuberculosis ganglionar. Y aquí está el aspecto que tiene la incisión quirúrgica para la extirpación de ese ganglio cervical, según la referencia que lo manejó. Y el siguiente caso es el de un preescolar masculino, un niño de 5 años, que no tiene antecedentes heredofamiliares y perinatales relacionados aparentemente con este caso, con su enfermedad. Natal del estado de Veracruz, niega convivencia con tosedores crónicos o con animales domésticos, tiene su esquema de vacunación completo, incluido BCG. Presenta enfermedad de 3 meses de evolución, es decir, es una presentación subaguda caracterizada por adenopatía cervical derecha también, que no duele, que no está eritematosa y que presenta salida de secreción purulenta. A la exploración física es un paciente que tiene peso y talla adecuados para la edad, ganglios cervicales con lesiones dérmicas eritematosas, edema perilesional y salida de secreción necrótica moderada, lo que se le llama escrófula, ¿sí? Esta es la característica de esta lesión. Se encuentra en cara lateral posterior derecha del cuello, un ganglio, y también hay un ganglio izquierdo de 0,5 centímetros de longitud. Este es un ganglio palpable, este no es una adenomegalia. Superficie móvil, no dolorosa, de bordes regulares, resto del examen físico sin alteraciones. Por las características de las adenopatías o de los ganglios con aspecto escrofular y la procedencia de un estado endémico para tuberculosis, se realiza el protocolo de estudio dirigido, se realizaron vaciloscopías en jugo gástrico, un perfil inmunológico, poblaciones linfocitarias, hemocultivos, todos ellos reportados negativos. El PPD, que es la prueba de la tuberculina, muestra reactividad de 10 milímetros. Esta reactividad es la induración que se provoca con la aplicación del PPD con biometría hemática normal, los estudios de imagen en la radiografía de cuello póstero, anterior y lateral sin alteraciones aparentes. En la radiografía de tórax es normal, la tomografía de cuello con presencia de crecimientos ganglionares localizados en los triángulos
posteriores y los submandibulares izquierdos. Y esto se puede verificar aquí en la imagen radiográfica, solamente la parte de estos como detritus que se ven ahí. La placa de tórax se ve prácticamente normal. Y vean ustedes lo que se ve en la imagen radiográfica, lo que se refería aquí de los crecimientos ganglionares en los triángulos posteriores. Se hace una biopsia escisional y la biopsia reporta lesión granulomatosa calcificante con células epitelioides y células gigantes multinucleadas tipo Langhams con tensión de 100 Nielsen positiva, escasos bacilos. Se le da el tratamiento antifímico con cuatro antifímicos, el JAIN, rifampicina, piracinamida y etambutol. JAIN es la isoniazida. Y al momento de la publicación, el paciente asintomático, ya en remisión de la lesión de cuello sin complicaciones secundarias al tratamiento, ya solamente con la cicatriz que se mencionaba. Entonces, aquí estaríamos hablando de la tuberculosis ganglionar, definida como una enfermedad crónica granulomatosa causada por Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Ya sabemos que epidemiológicamente la tuberculosis ganglionar es el tipo más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en países subdesarrollados o en vías de desarrollo y representa entre el 20 y 30% de todos los casos en niños. En niños son más frecuentes las infecciones extrapulmonares por tuberculosis. Se catalogan como linfangitis ganglionares tuberculosas. La afectación unilateral se ve en más del 90% de los casos, con múltiples ganglios adyacentes involucrados en más del 60% de los casos, y en México todavía se considera endémica. Y los programas de prevención y control de tuberculosis llevan una vigilancia eh, prácticamente de todos los días, y esto implica que todavía se conoce que México es un país con alta prevalencia de tuberculosis. Del total de casos, vean ustedes, casi el 21% se relacionaron con diabetes mellitus, casi el 8% con síndromes de inmunodeficiencia humana y 9% fueron casos pediátricos. En cuello, los tumores más frecuentes son linfadenopatías, que se manifiestan por hipertrofia, número o alteración de la consistencia de los ganglios que se causa por la invasión o por la propagación de células inflamatorias o neoplásicas dentro del nódulo. Y ya en cuanto a eh, digamos, la epidemiología, pues esa va a ir cambiando con semana. Recuerden ustedes que existen los boletines de la Dirección General de Epidemiología, donde semana con semana ustedes pueden ir viendo el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis en nuestro país. Vean ustedes, en México más de 28,000 casos de tuberculosis al año ya reportados y 30% de personas portadoras de micobacterias desconoce este hecho. Entonces hay que fortalecer la capacidad de detección, búsqueda activa de casos por el personal de salud a nivel comunitario en la atención primaria a la salud, incluso a los sospechosos hacerles lo posible las pruebas moleculares. Hay que asegurar el estudio de todos los contactos, la adherencia al tratamiento y llevar seguimientos estrechos hasta la curación. Existe ya, lo conocemos en nosotros, que los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial, en donde se rigen por las Naciones Unidas, en donde se dice que para poner fin a la epidemia de tuberculosis es necesario reducir 80% su incidencia y 90% el número de muertes para 2030. Estamos a 5 años para ver si esto se da. No hemos visto que baje. ¿Sí? Yo veo muy difícil que para 2030 se logre alcanzar este objetivo del desarrollo sostenible a nivel mundial. Los ganglios comprometidos generalmente son indoloros, de crecimiento lento, como en este caso. Pueden formar masas multinodulares que lloran, es decir, que supuran. Esas son las escrófulas que tienen zonas de necrosis central. Esa escrófula, pues es prácticamente una fistulización hacia la piel, ¿verdad? Es un proceso infeccioso, la escrófula, que afecta a ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello, causada por Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis, aunque en niños también puede deberse a micobacterias atípicas, entre ellas Mycobacterium scrofulaceum, de ahí su nombre, y Mycobacterium avium. Fisiopatológicamente, la patogenia de la forma ganglionar cervical sin afectación pulmonar parece explicarse a partir de extensión por vías alternativas como las amígdalas o las adenoides. Y después de una primoinfección tuberculosa en más del 90% de los niños inmunocompetentes, permanecen algunos bacilos en estado de latencia en el interior de macrófagos. Eso
es explicado si ustedes leen un capítulo llamado Inmunopatogenia de la tuberculosis. Estos macrófagos están en el interior de los ganglios linfáticos y de estos el 5% podrá tener una diseminación hematógena o bien linfática a diferentes órganos provocando algún tipo de tuberculosis extrapulmonar. Ya debido a su alto tropismo por nódulos linfáticos del Mycobacterium tuberculosis en niños pequeños, en 25 a 35% se produce afectación a ganglios linfáticos cervicales, razón por la cual esta linfadenopatía periférica es la forma extrapulmonar más común en la población pediátrica. Respecto de su diagnóstico, vean ustedes, en menores de edad se sospecha que un niño sufre tuberculosis ganglionar cuando presenta alteraciones nutricionales, inmunológicas, junto a la presencia de neuropatías de crecimiento lento, progresivo, de predominio unilateral, aunque ocasionalmente puede afectarse más de una cadena ganglionar. Los más afectados son los cervicales, que están en las cadenas ganglionares anteriores o posteriores del triángulo cervical, los yugulares internos o los supraclaviculares, los cuales son más proclives a fistulizar y dar esas lesiones similares a escrófulas. En ocasiones pueden involucrarse otros ganglios como los axilares, los intramamarios, los intraabdominales y los inguinales. Inicialmente de consistencia dura, suelen ser indoloros, no eritematosos. Posteriormente pueden supurar o drenar espontáneamente hasta necrosarse y manifestarse como escrófulas, que ya las describimos. Y esto es lo que da la evidencia de ese comportamiento clínico, sobre todo en la población pediátrica. Ya como diagnósticos diferenciales tenemos que hablar de masas de origen cervical congénito, adenitis viral o bacteriana, sarcoidosis, carcinomas, linfomas o sarcomas, la fiebre por arañazo de gato, que es la Bartonella genselae, toxoplasmosis, enfermedades producidas por hongos como la histoplasmosis, enfermedades de la colágena, sistema retículo endotelial, las originadas por micobacterias no tuberculosas comunes en niños menores de 5 años y complicaciones vasculares como lo que es la vesiceitis o la vesiciosis, que pueden presentar la misma sintomatología o la misma histopatología que la tuberculosis ganglionar. Ya los métodos de diagnóstico más habituales son la prueba de la tuberculina, que suele ser positiva en casi el 87% de los casos, y la baciloscopía para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, la tinción de Ciel-Nielsen. La prueba de niacina negativa descarta micobacterias atípicas y esto nos puede apoyar en pacientes con dudas en el diagnóstico. Y el aislamiento de micobacterias por cultivo generalmente es tardado. Sabemos que necesita varias semanas, por lo que para fines de tratamiento no es el más adecuado, pero sí para fines de confirmación diagnóstica y pruebas de resistencia a los antifímicos. Entonces, su baja sensibilidad no excluye un origen tuberculoso. El 75% de los casos cursan con radiografías normales. La ultrasonografía también es útil, identifica y localiza bien las adenopatías, ya que nos proporciona tamaño, ecogenicidad, vascularización y las características en estructuras vecinas. Y finalmente sabemos que la biopsia excisional no debería considerarse el estándar de diagnóstico, ya que se debe obtener el ganglio linfático más grande y significativo, independientemente de su localización y profundidad, pero este no siempre será el más representativo de la enfermedad. Actualmente, métodos más eficaces en el diagnóstico de las tuberculosis ganglionares son la citología por aspiración con aguja fina, que tiene cerca del 53% de sensibilidad, y la reacción en cadena de polimerasa, que tiene arriba del 76% de sensibilidad y depende mucho también de dónde se realiza. Esto ha mejorado muchísimo. Actualmente hay mucho más eficacia con los diagnósticos por GeneXpert o con cuantiferón, con mucha más alta sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis. Histopatológicamente, vean ustedes lo que se reportan cuando existen estos problemas, son granulomas de células epitelioides con o sin células gigantes multinucleadas, y este es un factor característico, la necrosis caseosa. Existen dos tipos de tinciones, la de Ciel-Nielsen, que es la que más utilizamos, pero también en algunos laboratorios se utiliza auramina, rodamina, que ayudan a aumentar la exactitud en el diagnóstico, aunque la decisión para realizarla dependerá del centro hospitalario, ¿verdad? Según sean las características y las posibilidades de ese centro hospitalario.
El tratamiento, pues ya lo conocemos, y hay que normalmente canalizar estos pacientes a las áreas de vigilancia epidemiológica de los servicios de salud, de los sistemas de salud, en donde les darán el tratamiento gratuito, completo, prácticamente todo lo que dure la enfermedad. Las preguntas y los comentarios, así como las dudas, las estaremos revisando. Les dejo aquí las referencias. En el aula podremos establecer toda la discusión correspondiente. Gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.